A Dios por este tiempo tan especial. Le damos nuevamente la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Reciban un fuerte aplauso de parte de nuestra congregación. Siéntase como en casa. Qué bueno es verles un domingo más. Y seguimos avanzando en esta serie llamada Batallas y Victorias, recordando que toda persona tiene batallas. El detalle es preguntarnos cómo las estamos librando. Pero toda persona, una cosa es librar una batalla sin Dios en mi vida y otra muy diferente es librarla con Dios en mi vida. Tanto los que tienen a Dios como su Padre, una relación genuina con Dios, como los que no la tienen, simplemente lo respetan y saben quién es, ambos tienen batallas. El detalle es que lo que determina el final de esa batalla, el cómo quedaremos, es precisamente eso, en quién estamos y en quién confiamos. Es saber que toda batalla va a algún momento terminar. Y es nosotros preguntar cómo voy a quedar yo después que esto pase. No puedo ser el mismo, no puedo ser la misma persona. Esto es clave. Y sabe, lo principal en la Biblia, si usted a grosso modo vemos lo que dice la Biblia, de tapa a tapa se trata de una batalla, ¿o no? De una batalla entre lo eterno y lo terrenal. Una batalla que comenzó en el cielo, en el reino de los cielos, y eso no son cuentos de fábula, es una verdad tangible. Comenzó en el cielo y vemos en Apocalipsis cómo termina esa batalla. Y es a través de la victoria total de Jesucristo nuestro Señor, a quien adoramos. Dale un aplauso a Él, que ya venció. Esa es la historia. En líneas generales, esa es la historia de quien confía en Dios, tendrá tu Apocalipsis. Y esa palabra, aunque nos asuste, habla de un reino venidero, de un reino eterno, en donde no habrá llanto, lloro, ni sufrimiento, ni enfermedad. Es ahí. Pero mientras tanto, hay batallas terrenales que todas las personas las tenemos. Incluso, vemos en las historias, piensa en un personaje bíblico, si está ahí es porque libró una batalla. David, Saúl, Sansón, Ruth, Ana, los apóstoles, todo se trata de batallas y victorias. Es entender que si estás pasando por batallas, mírame un momento, eres normal. Es entender que es cómo libro yo las batallas. Somos muy duros con nosotros mismos cuando estamos pasando por batallas y porque tenemos un sinónimo de creer que si estoy de lucha en lucha, estoy mal. Es entender que Dios me da lo necesario para ver sus victorias en mis batallas. Esta serie, Batallas y Victorias, llevamos 2 entregas en las que hemos compartido historias bíblicas de batallas, de ejércitos, en donde Dios entrega la victoria y de ahí extraemos claves. Los que no han podido verlas, vayan a nuestro canal de YouTube y pueden ver las primeras 2 entregas, en donde habla de eso. Pero hoy es una edición especial, es una entrega especial, porque hay una batalla que muchos ignoran y que muchos menosprecian. Hay una batalla específica para todas las personas. Hay una batalla especial que muchos la tenemos por menos porque no es tan visible, porque no es tan activa, no la vemos con tanta claridad. ¿Y sabe de qué se trata? La batalla espiritual. Es algo tan necesario que toda persona que viva, que siga y que sirva a Cristo debe estar entendido. Y es tener con claridad que hay batalla espiritual. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del maligno. Y eso deja saber que el maligno tiene maquinaciones, tiene artimañas. Y dice la Biblia, no ignoréis las maquinaciones del maligno, porque muchas veces las ignoramos. No, eso no aplica. Y otros dicen, sí, la maldad está. La Biblia también enseña que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando. El detalle está que si te encuentre. Pero está buscando a quien devorar. Pero muchas veces menospreciamos, estamos insensibles ante la verdad bíblica. Y vamos a ver lo que es una batalla espiritual. Un hijo de Dios, una hija de Dios entendida,
sabe que su batalla no es contra la gente. Dile a que está a tu lado, mi batalla no es contigo, mi hermano, mi hermana. Mi batalla no es contra personas de carne y hueso. Un hijo de Dios entendido sabe que nuestra batalla no es con gente. Tu lucha no es contra los que piensan diferente a ti. No es contra los que creen diferente a ti. ¿Sabe? La lucha no es contra los que te han hecho mal, contra la esencia de la persona que te ha faltado. Tu lucha no es contra esa persona. Es una lucha estéril. Es entender que hay algo más allá, hay algo más profundo, hay algo más necesario que debes aprender, que es contra lo que estás luchando. Y vamos a ver un balance de lo que esto quiere decir, porque entremos en la Biblia y veamos todo lo necesario sobre batalla o la batalla espiritual. Esta serie titulada Batallas y Victorias es entender que necesito estar consciente de esto. ¿Qué dice la Biblia? En Gálatas capítulo 6, verso 12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de lo que hay desde aquí hasta el tercer cielo, donde bíblicamente está el trono mismo de Dios. Hay situaciones, hay entidades, hay maquinaciones del maligno gravitando y andando. Estos no son cuentos de fábula. Y vamos a ver lo que dice. Es entender en este punto que es contra potestades que dominan las tinieblas. Las tinieblas es lo que tú no puedes ver, lo que está oscuro para tu corazón, para el mundo, para el sistema, lo que nadie ve con claridad. Nuestra lucha no es contra personas, sino con lo que no puedes ver. ¿Sabes cuando decimos, ay, yo no sé por qué pasa esto? Yo no sé de dónde vino esto. No sé qué está pasando. Entender que nuestra lucha no es contra personas. Cuando estamos entendidos en Cristo, sabemos que la lucha es contra huestes espirituales de maldad que las hay. Ahora, la Biblia dice que el mundo yace bajo el poder del maligno. El yace es una palabra clave que se refiere a la influencia escondida. El mundo yace, el mundo como globo terráqueo, como sistema operativo de seres humanos que caminan de espaldas a Dios sin tomarlo en cuenta, ese sistema camina, yace bajo el poder del maligno hasta que Cristo venga. Eso va a ser hasta que Cristo venga, que va a ser vencido totalmente. Entiéndalo conmigo. Y es saber que si la Biblia dice que el mundo yace, que hay influencias de maldad, pero voy con algo clave para avanzar. Por ejemplo, en primera de Juan 5 dice que los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, los que son hijos de Dios y le pertenecen al Señor, dice que el Cristo Jesús los abraza y el maligno no le toca. Pero porque no te toque no quiere decir que no hay influencias a tu alrededor, que todo conspire y esté ahí presente. Lo que quiero en este punto es que entiendas la parte de batalla espiritual. Mira, habla de lucha. Aquí no dice batalla exactamente, dice lucha. Y la lucha es porque es personal, cuerpo a cuerpo. ¿Conocen la lucha libre? Es de cuerpo a cuerpo, es tocando, es llegando ahí, person to person, es persona contra persona. Y sí, entender que lucha espiritual es más particular, es más privada y tú tienes que librarlo. El Señor Jesús lo enseña así. Jesús dice lo siguiente, en Juan 10:10, el ladrón, refiriéndose al enemigo, a Satanás, al diablo, como las connotaciones que le da la Biblia, dice, el ladrón no viene más que a hurtar, matar y destruir. ¿A qué viene el enemigo? A eso viene. Y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mira, el enemigo viene, es decir, llega en una vida para hurtar, matar y destruir. Y mira, hurtar no es lo mismo que robar de frente. Hey, algo pasó y evidentemente hubo un robo, me di cuenta, o a mano armada de frente. Hurtar es que pasó el tiempo, algo que estaba aquí, me di cuenta, ya no está y no sé qué pasó. El enemigo trabaja con la oscuridad, con lo sublime, con lo que enmascarado. Dice que incluso
que el mismo enemigo, Satanás, se viste como ángel de luz, haciendo ver bueno lo que es malo y viceversa. Pero aquí quiero que enfoquemos que él viene para hurtar, ¿sabes? Yo tenía paz y no sé qué pasó. Estábamos bien en la relación y ya no hay armonía. Había armonía y ahora no hay. Yo tenía paz en la congregación donde estaba y ahora no sé qué pasó, ya eso no está. ¿Sabe? Yo tenía seguridad en mí y ya no la tengo. Tengo un desasosiego, una cosa, hurtar. El enemigo viene a hurtar, matar. La traducción de matar es separar. Eso es lo que hace. Él es padre de la muerte y la mentira. Y muerte significa separación. Cada vez que hay separación, el enemigo se frota las manos. Lo estoy logrando. Porque él viene a separar la gente de Dios, separar la familia, separar gente de su iglesia, separar gente del cuerpo de Cristo, me refiero. Es entender que él viene a separar y destruir, que es su término final. Pero dice, yo he venido en cambio para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, si muerte es separación, vida es unión. Y Jesús ha venido a que tengamos unión y unión en abundancia. Mucha gente transgiversa esto y cree que vida en abundancia solo se refiere a dinero, solo se refiere a lo material. Vida en abundancia se refiere a una vida provechosa, a una vida satisfactoria, a una vida que valga la pena, con sentido, con propósito, en esta tierra hasta la eternidad. A eso ha venido él. Pero yo quiero que usted lo enfoque conmigo. Palabras mismas de Jesús. Ambos vienen a algo, ¿o no? Tanto el maligno como el Salvador Rey Todopoderoso vienen a tu vida a algo. Pero no porque vengan a algo lo van a hacer. Solo lo harán a través de tu libre albedrío. Solo lo harán a través de tu libre decisión. Con mis decisiones hago que uno de los dos haga algo en mi vida. En mi vida y en mi familia y en mi todo. Es entender que ellos, los dos, vienen. Qué buena noticia. Y quiero enfatizar esto, voy a hablar de esto más adelante. Pero mira, si el mismo Satanás vino a Jesús y lo tentó en el desierto, ¿qué te hace creer que no va a venir a ti? Y a mí. Estamos creando conciencia sobre la batalla espiritual que ignoramos, que no tomamos en cuenta, que está desapercibida. Entender que también Cristo viene a ti, ¿o no? Cristo ha llegado a ti y viene a ti constantemente. Para eso está a través de su reino y de lo que Él ha establecido con su Espíritu Santo. Entonces, lo cierto es que la lucha es muy interna, muy propia y debemos aprender a ganarla. Debemos aprender a ganarla. Por eso la pregunta élite de hoy, la pregunta clave que vamos a responder es esta. ¿Cómo batallar y ganar dentro de nuestro ser? Esta es la pregunta que vamos a responder. ¿Cómo batallar? ¿Cómo luchar? ¿Cómo lo hago? Eso es lo que vamos a responder a través de la Biblia y esta predicación. ¿Cómo ocuparte de ti en el nombre de Jesús? ¿Sabes que la prioridad para ti hoy no son los estrenos de diciembre? Cálmate, Dios va a proveer. Ya te ayudó con los útiles de los niños, va a proveer para todo lo demás. Aplaude al Señor que Él es proveedor. Él te va a reparar el carro, Él me va a sacar a mí las cosas, tranquilo. Eso no es lo que estamos hablando ahorita. Estamos hablando dentro de tu ser. Ese negocio va a levantarse, tu matrimonio se va a restaurar, tranquilo. Ahorita es ocúpate de ti, de tu parte espiritual. Es esto que vengo a hablar de parte del Señor. ¿Cómo batallar dentro de ti? Porque oído, si no aprendes a ganar por dentro, no aprenderás a ganar por fuera. Si te la pasas derrotándote por dentro, jamás tendrás verdaderas victorias por fuera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo batallar y ganar dentro de nuestro ser? ¿Cómo ocuparte de ti en el nombre de Jesús? Y esto lo vamos a responder a través de las Escrituras, a través de la Biblia, que tú la leas ahí en la pantalla, toma nota de las citas bíblicas, revísalas en casa. Y comencemos con Gálatas 5:16. Dice que, así que les digo, vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Está hablando de que vivamos la manera de vivir. Vive satisfaciendo los deseos del Espíritu, en el Espíritu, por el Espíritu, y no a través de los deseos de la carne. Esto lo explico así. A través de una historia que se reseña en los libros de historia en los Estados Unidos, en la nación americana.
Y se refiere a los indios americanos, los Cherokee. Ellos, en esa parte indígena de ese lugar, es normal que el jefe indio agarre a jóvenes hombres y los capacite por cierto tiempo para que se encarguen de su familia o de su clan o de su tribu o de tribus diferentes que se van expandiendo. Y en ese tiempo de acompañamiento, de caminar juntos, salen, cazan y tienen muchas tertulias, muchas conversaciones. Hay una conversación que siempre está, la cual es la siguiente, enseñándole a sus aprendices. Mira, todos nosotros, dentro de nosotros, tenemos un lobo blanco y un lobo negro luchando hasta matarse. Y para ellos no era difícil imaginarse eso, porque era normal ver dónde vivían, como lobos peleaban ferozmente hasta que uno se muriese, hasta que uno matara al otro. Era normal, ellos sabían figurativamente lo que estaban viendo. Nosotros cuando mucho hemos visto perros peleando en la calle, los espantamos. Ellos no, lobos de no sé cuántos kilos, peleándose hasta que uno de los dos muera. Ellos entendían. Y mira, hay un lobo blanco y un lobo negro que todos tenemos por dentro matándose entre sí. Y le pregunta al aprendiz, ok, ¿y cómo sé yo quién gana? Y el jefe indio le dice, a ese que tú alimentes más. Al que le des más comida, le des más agua, estará más fuerte y debilitarás al otro y ganará. Y eso es una ideología, un pensamiento humano, pero está escrito en la Biblia. Es entender que ¿qué va a ganar? No satisfagáis los deseos de la carne, sino más bien satisfacer los deseos del espíritu. El espíritu, anda en el espíritu, porque eso que tú alimentes más será más fuerte que lo otro. Eso que tú alimentes por dentro, ¿cuánto ven conmigo que la batalla es por dentro? Es dentro de ti. ¿A quién le estás dando más comida? ¿A quién le estás dando más bebida? ¿Con quién estás pasando más tiempo de calidad? ¿Con los deseos de la carne o con la parte del espíritu? Y quiero que lo sigas leyendo conmigo. Y dice, porque esta desea lo que es contrario al espíritu, la carne. Esta desea lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieran. ¿Ves la lucha ahí conmigo? ¿Sí la ves? ¿Cuánto ven la lucha? ¿Ves la lucha? Una se opone entre sí. Cuando el Espíritu Santo te guía a hacer algo, tu carne no va a querer. Por eso siempre recomendamos, cuando no tengas ganas de orar, es cuando más tienes que orar. Cuando no tienes ganas de venir a la iglesia, es cuando más tienes que venir. Porque está esa batalla por dentro. ¿A quién vas a alimentar más? ¿A quién vas a nutrir más? Entender que una batalla con la otra. Esto le ocurre a todos, hasta el apóstol más rimbombante que exista. Hasta cualquier persona que esté en un élite espiritual como el que no conoce nada de Dios. Toda persona batalla con eso. Y es entender que una está en contra de la otra. No pueden coexistir. Pero nosotros por dentro vemos a quién nutrimos más y con quién nos alineamos más. Pero mira lo que sigue diciendo. Pero la guía del Espíritu, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley que les condena a través del pecado. Ya no están bajo la ley si los guía el Espíritu Santo, los guía la ley. Perdón, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley del pecado y de la muerte. Las obras de la carne se conocen bien. Obras: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Entender, la clave es quién te guía, la carne o el espíritu. La pregunta hoy es quién te está guiando, o quién te guiaba antes y quién vas a dejar que te guíe ahora. ¿Quién te está guiando? Los deseos pecaminosos, naturales que todos tenemos, aunque estemos en Cristo, los malos pensamientos, las tentaciones, nuestras luchas. ¿Voy a dejar que me guíe la carne o voy a dejar que me guíe el Espíritu? Porque en Romanos 8:14 dice que por los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la clave es esa. Quiero que definamos la batalla. La lucha en cada quien se reduce a esto: obras de la carne versus frutos del Espíritu. Obras de la carne versus frutos del Espíritu. Ahí se reduce todo. Ahí se reduce todo en claridad en lo que está ocurriendo entre cada quien. Ahora, obras es diferente a los frutos. Y sigue explicando, ¿sabe? Él empieza diciendo las obras de la carne: inmoralidad sexual, cualquier tipo de manera de tener sexo que no vaya con la moralidad, que apunte a lo bueno.
que me deje llevar por pasiones desordenadas. Habla de impureza. ¿Sabe esa impureza? Tiene que ver con que si con mi manera de andar, con mi manera de vivir, con mi manera de ser, estoy yo siendo puro, me estoy guardando para el Señor. Entender que también habla de libertinaje. A través de tener una libertad, quiero hacer, no rendirle cuentas a nadie, todo ese tipo de cosas, no querer rendir cuentas a nadie, andar en libertinaje, hacer lo que me plazca, simplemente cumplir mis deseos particulares y de placeres, más nada. Esa es una obra de la carne. Y sigue explicando más. Dice, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdo, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Está hablando de obras de la carne. ¿Sabe qué está diciendo? Idolatría, que tiene que ver con adorar cualquier otra imagen, cualquier otra persona, cualquier otra cosa, cualquier otra tradición que no sea Dios. Adorar eso es una obra de la carne, no es un fruto del espíritu. Caminar detrás de un muñeco, hacer cualquier otra cosa, llámelo como sea, tradición tal vez, pero es una obra de la carne, no es un fruto del Espíritu Santo. Y aquí no atacamos personas, recordemos, no es contra personas que andamos, es contra esta verdad. Hechicería, todo lo que tiene que ver con brujería, todo lo que tiene que ver con magia negra, todo lo que tiene que ver con cosas paranormales o medio normales, o no sé cómo se llama exactamente, pero ese tipo de cosas que van contraria a Dios. Son obras de la carne. Odio. Personas, no puedo ver a esa persona porque la odio. Deseo de mal a otro. No viene de ti. ¿Será que Dios me puso esto en el corazón? No. Es una obra de la carne. Discordia. Cuando algo está en concordancia y yo empujo para que haya discordia. Rivalidades. Arrebatos de ira. ¿Sabe qué es eso? Cuando explosiones de ira, que incontroladas. Es una obra de la carne. Dios me hizo así, sí, pero no te va a dejar tal y como estás. Entender que los celos contenciosos, esas rivalidades, desacuerdos, una cosa es disensión, que es de adulto. Mira, no estoy de acuerdo con esto, tú tampoco, como buscamos un punto medio. El desacuerdo de atacar a otro porque no está de acuerdo conmigo. Sectarismo, y aprovecho este punto, la iglesia de Jesucristo saludable no es una secta. ¿Qué sentido? Las sectas tienen la particularidad que le dicen a las personas qué hacer obligatoriamente. Y la iglesia no fue llamado a eso. No fue llamado a fiscalizarlos, a separarlos de la familia. Otro punto, otra característica de las sectas. Separarlos de la familia, aislarlos de la sociedad. ¿Sabe qué hace la iglesia? No fuimos llamados a controlarle la vida a nadie. Ni yo como pastor, ningún líder fue llamado a controlar la vida de otros. Fuimos llamados a dirigir a la gente a Cristo Jesús, Señor nuestro. A dirigir a la gente al Señor. A eso fuimos llamados. Y que cada quien vea cómo lo hace de lo que Dios dice en su palabra. Sectarismos, sectorizarme. Yo me sectorizo, ustedes son un sector, yo otro. Y esa separación, obra de la carne. Envidia, borrachera, ser dado al alcohol. Necesitar beber todas las semanas, necesitar embriagarse toda la semana, no aprovecha para bien. Oído, toda obra de la carne que está escrita ahí, eso tiene que ver con que le abre puertas al enemigo. Los deportistas sabemos qué es, le da un turno al bate al enemigo. Cuando la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Borracheras te afectan, así digas que no. Depender de eso, estoy hablando de necesitar beber, de querer beber, de que no puedo pasar una semana sin tomar alcohol, tener dependencia emocional de eso para estar bien, para desaislarme. No, entonces Dios no es tu Dios, es el alcohol, ¿o no? ¿Cuántos lo ven conmigo? Es entender eso, no ser dado a eso. Entonces, orgías, que tiene que ver con sexo desenfrenado, sin diseño de Dios, poligamia, en fin, y otras cosas parecidas. Está hablando ahí. Dice, les advierto ahora, como antes lo hizo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo dice la iglesia evangélica, no lo dice la católica, están las mismas Biblias. Es entender que la palabra de Dios dice que los que practican estas obras de la carne no heredarán el reino de Dios. No verán a Dios obrar reinando en sus vidas, ni en su familia. Por eso nuestra lucha es contra eso. Yo quiero que veas claramente la palabra practicar,
porque es la clave allí. No caer, no tener un comportamiento perfecto, es entender que lo que practicamos define nuestra herencia. Lo que yo practico define lo que voy a heredar de Dios o no. Entender que lo que yo practico me define. Tú eres lo que haces constantemente. Si lees la Biblia constantemente, oras constantemente, te congregas constantemente, eres eso, dándolo a demostrar con tus frutos de vida, de personalidad. Pero si tiene que ver con obras de la carne, lo que practico es eso, demuestro lo que soy. Pero hay una contraparte ahí mismo. Hay una contraparte y síguelo leyendo conmigo. En cambio, diga conmigo, en cambio. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es maravilloso. Fruto no es igual a obras. Obra es lo que yo hago porque tengo ganas. En cambio, fruto es algo que se produce en la combinación entre semilla, tierra y agua. Vaya conmigo aquí. Fruto del Espíritu es esa combinación entre semilla, tierra y agua. Semilla, la palabra de Dios. Tierra, tu corazón. Agua, constantemente el Espíritu Santo, yo sumergiéndome en él. En medio de esa dinámica, algo va a fructificar. Va a fructificar en mí. Entender que así fructifica algo. Mira, la marca distintiva de que una persona llegó a Cristo y ahora el Espíritu Santo está dando fruto es que empieza a amar cuando antes no podía amar. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando llegamos a Cristo empezamos a ver a quien odiaba de una manera diferente. Y está el Espíritu Santo obrando. El amor llega, ves el amor en todos lados, en la sonrisa de un niño, en la situación de un abuelo, en la naturaleza, en una canción, sientes el amor de Dios. Y empiezas a amar. Un corazón de piedra se transforma en un corazón sensible. Una evidencia, un fruto de estar en la presencia del Señor, de avanzar, es el amor, gozo, que no es igual a la alegría. La alegría depende de lo que ocurre afuera. El gozo se mantiene firme, pase lo que pase afuera, porque es por dentro, es de adentro hacia afuera. Es entender esta parte, que el fruto del Espíritu Santo vale más. No es con nuestra propia fuerza. Una persona que empieza a fructificar el tiempo de estar con el Señor en su vida, sabe, empieza a perdonar a los que sabe que no se lo merecen. En cambio, si ando en la carne, no lo perdono porque yo sé que no se lo merece. Pero el Señor dice, perdonen a todos como yo los perdoné a ustedes. Y pregunto, ¿el Señor te perdonó a ti mereciéndotelo? Me perdonó a mí cuando menos me lo merecía. Cuando ni yo mismo me daría otra oportunidad. Dios me perdonó. Y es entender que es un fruto del Espíritu. Una marca distintiva del Espíritu Santo es saber que una persona ahora que no tenía paciencia, ahora la logra a través de la paz que solamente da el Señor. Que antes era odioso. ¿Sabe esa gente odiosa? No mire para los lados, por favor, respete. ¿Sabe esa gente que no se puede estar con ellos? Y después estar en el Señor, ahora es amable. ¿Sabe qué es amable? Se deja amar. ¿Usted conoce gente que no se deja amar? Que no se le deja hacer un cariñito. ¿Sabe? Tiene obras de la carne fluyendo a todo. Pero hasta que llegue el Espíritu Santo, siga obrando en él, ¿sabe? Empieza a ser amable. Amable que se deja amar y ama a otros. Es accesible, es agradable pasar tiempo con esa persona. Igualmente la fidelidad, la humildad. Y lo que quiero enfocar acá es que el dominio propio es lo que más necesitamos en este tiempo. Y el dominio propio tiene más que ver más que las fuerzas, que la voluntad de tu fuerza de voluntad. ¿Por qué? Tus fuerzas de voluntad son más débiles de lo que tú crees. ¿O no? Tú sabes a lo que me refiero. Nuestra fuerza de voluntad humana es más débil de lo que nosotros creemos o de lo que queremos creer. Nuestra fuerza de voluntad para dejar algo que sabemos que nos hace daño y con nuestra fuerza de voluntad caemos, ¿no? Un círculo vicioso y nunca salimos. Porque necesitamos el dominio propio que potencia nuestra fuerza de voluntad. Y eso viene solamente del fruto del Espíritu, no es de mí. Dominio propio. Y entender esto así para avanzar. Dominio propio, enfóquese en el dominio propio. No es posible si no desarrollo humildad, fidelidad, bondad, amabilidad, paciencia, paz, gozo, amor. Una prela con la otra. Una persona que vive en amor va a poder tener paz.
Una persona que no tiene paz es porque no se descansa en el amor de Dios. Y en fin, el amor licuado con la paz te produce la paciencia. Es un solo fruto, con muchos nutrientes. Usted le pega un mordisco a una fruta, ahí no se está comiendo nada más vitamina A. Ahí está comiendo vitamina A, vitamina B, minerales y cosas, ¿o no? Igualmente pasa con el fruto del Espíritu Santo en una vida. Es un combo, un paquete que llega a tu vida y se desarrolla a través de pasar tiempo con Él. Es entender, dominio propio, lo que más necesitas hoy, que más necesitamos hoy, es el dominio propio, es el resultado de todo lo anterior, y el Espíritu Santo, del Espíritu Santo siendo alimentado dentro de ti a diario, te dará dominio propio. Pero sigamos leyendo. Los que son de Cristo Jesús, ¿cuántos son de Cristo Jesús? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tienes que hacer eso, crucificarlo. Crucificarlo tiene que ver con matarlo, con sacrificarlo todos los días, no solamente un domingo en la mañana, es todos los días yo constantemente llevar a la cruz mis deseos carnales, con mis pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Dile que está a tu lado, vamos a andar guiados por el Espíritu. Esto es clave. Crucifica la carne con sus pasiones y deseos desordenados, y resucitará tu espíritu por medio del Espíritu Santo. Es entender esto. Si todo lo que vaya a la cruz va a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que yo lleve a la cruz de Cristo, no a la mía, todo lo que yo lleve a la cruz de Cristo va a resucitar. Si yo llevo a la cruz de Cristo mis deseos carnales, va a resucitar un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva manera de pensar, de andar y de vivir. Todo lo que lleve a Cristo. Por eso crucifica tus deseos carnales y resucitará tu espíritu personal, con E minúscula, por medio del Espíritu de Dios. Y quiero escuchar esto, quiero que escuches esto. Necesitas ordenar tu vida ya, de parte del Señor. En oración para esta entrega, es para todos. Entender que necesitas ordenar tu vida ya, tu vida espiritual, comenzando por ese punto. Necesitas aprender a luchar espiritualmente. Comienza alimentando más el espíritu que los deseos de la carne. Ese es el primer punto. No sé por dónde comenzar. Comienza alimentando más el lobo blanco, como decía el jefe indio. Empieza alimentando más el espíritu que los deseos de la carne. Y luego mantente usando la armadura de Dios. Una particularidad. Primer punto. Es poder yo aprender cómo batallo yo esta lucha espiritual personal y particular. Es alimentando más el espíritu que los deseos de la carne. Aliméntalo. Sabes, toda persona que intencionalmente busca la manera, la encontrará de cómo nutrirlo. Y los que ya han comenzado a dar pasos saben a lo que me refiero. Lo segundo es entender que es una lucha. Y como es una lucha, es personal, es particular, necesita una armadura. Y la Biblia habla de armadura, de la armadura de Dios, no la tuya, no la mía, no con mis propias fuerzas. Y quiero que hablemos un poco de esto. Dice en Efesios 6:11, pónganse una parte de la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Aquí sacamos varias cosas importantes. Una, hay artimañas del diablo. Dos, necesitamos estar firmes en medio de las artimañas del diablo. 3, para poder estar firme en medio de las artimañas del diablo, necesito colocarme toda la armadura de Dios. No una así porque me gusta más que la otra. Toda la armadura de Dios. Necesitas estar. Ahora, la armadura está aquí, pero la persona está por dentro. Está hablando de todo lo que Dios es y significa yo estar en Dios. ¿Cuántos van conmigo? Es entender que la armadura de Dios está para nosotros batallar nuestra lucha espiritual constantemente, diariamente, y yo estar en Él. Pero muchas veces queremos hacer al revés. Que sea que yo esté enfrente y que Dios me ayude. Es entender sobre necesitas y necesito todos los días, en cada momento, estar consciente de la armadura de Dios. Y decíamos, que ¿por qué voy a usar armadura? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por eso necesito la armadura, porque no es con mis fuerzas, es con la del Señor. Necesito su armadura. Entonces, si no mantienes fortaleciendo el espíritu y sin la armadura de Dios, no tendremos oportunidad contra las acechanzas del enemigo.
Quiero que se entienda esto bien hoy, si puedes escríbelo. Si no alimentas más el espíritu que la carne y no usas constantemente la armadura de Dios, no tienes oportunidad contra las acechanzas del enemigo, bíblicamente hablando. Ahora, en cambio, si yo, en mi manera de vivir, en mi rutina diaria, soy bueno, me dedico a alimentar más las cosas del espíritu que la de la carne, y estoy consciente que constantemente me coloco la armadura de Dios y vivo con esa armadura de Dios, tengo toda la oportunidad del mundo para reventar y superar cualquier acechanza del enemigo. Cualquier chance, bíblicamente. Y sigue diciendo el verso 18, oren en el espíritu, me encanta, en el espíritu. Hablen, vivan, conéctense con Dios, no a través de tus deseos personales, en el espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Dile a que está a tu lado, mantente alerta, que yo también me voy a mantener alerta. La Biblia dice que en cuanto a esto, viene hablando de batalla espiritual, viene hablando de la parte de la lucha, de la armadura, de alimentar el espíritu. Ahí dice, manténganse alerta. Porque si no se mantienen alerta de tu propia vida, de lo que me estás echando, no voy a poder vencer. Orando en el espíritu. Aquí es la parte donde se enfoca en cuida de ti mismo. Mantente en el espíritu, más que en las cosas de la carne. Recuerda, estamos hablando de la batalla más importante de tu vida, la espiritual. Porque de esto define tu herencia, de esto define en qué lugar de eternidad vas a estar, en el lugar de eterno tormento o en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es saber que de esa batalla espiritual propia, tuya personal, dependen todas las demás victorias, todo lo demás depende de esto. En resumen, toma nota de lo que necesitas. ¿Qué necesitamos? 1, estar conscientes que hay lucha espiritual. Necesitamos eso, estar conscientes que hay lucha espiritual, porque muchas veces no estamos conscientes. Aquí voy a compartir 3 claves sencillas para ir aterrizando el mensaje, en que necesitas, 1, estar consciente de que hay lucha espiritual. Y esto es tan poderoso y tan necesario que todos podemos verlo. Es lo que sigue diciendo en Santiago 4:8, dice, ¿cómo estoy consciente? Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Sométanse a Dios. Esto me deja saber algo, sigue estudiando conmigo la Biblia. Nadie resiste al diablo sin primero no se somete a Dios. No es con tus propias fuerzas. Nadie puede resistir al diablo, al enemigo, si primero no se somete a Dios. Dice, debo estar consciente de que la lucha está perenne, está constante, gravitando. Así que sométanse a Dios y resistan al diablo y él huirá de vosotros. Y la segunda clave es que necesitas ejercitar constantemente las disciplinas espirituales. Necesitas ejercitarlas constantemente. La Biblia enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Poderosas de Dios, nuestras armas son esas. Jesús dijo en cierto momento, déjame contarte esta parte histórica y bíblica de Jesús. Jesús está en esos tiempos con sus apóstoles, sus discípulos, y hay una persona que está endemoniada, literalmente poseída por demonios, por huestes de maldades de alto rango. Y sabe, los discípulos intentaron sacarlo y no pudieron. Llegó Jesús y con solo la voz de su palabra salió. Los discípulos le preguntan, Señor, si tú nos diste autoridad, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo y tú sí? Jesús le dice, porque este género no sale sino con ayuno y oración. Eso me deja saber, te deja saber a ti y a mí, que hay cosas en la vida que por más vueltas que le dé, que por más contactos que tenga, que por más recursos que tenga, no sale, no se resuelve, sino es con ayuno y oración. Hay cosas, todos tenemos áreas, todos tenemos situaciones que no se resuelven si yo no desarrollo a profundidad las disciplinas espirituales. Jesús dijo así, este género, este tipo, y encerró, este tipo de cosas, este tipo de situación, todos tenemos algún tipo de situación que solamente sale a través del desarrollo potente, profundo de disciplinas espirituales. Pregunto, ¿necesitas desarrollarlas? ¿Necesito ejercitarlas? ¿Fortalecerlas?
Mientras más peso agarro con mi brazo, más fuerte se pone mi brazo. Mientras más yo ejercite las disciplinas espirituales, más fuerte seré yo en el espíritu. Entiende esto conmigo. Orar, meditar la Biblia, ayunar, no son protocolos evangélicos, son armas poderosas que Dios nos ha dado. 3, tenemos que aplaudir esto. ¿Ah? Es entender esa verdad. Orar, leer la Biblia, ayunar, vigilar, adorar a Dios, no son protocolos evangélicos. Los han querido ver así. Lo han querido ver como rituales en otro tipo de religiones. Es entender que es mucho más y mucho mejor que eso. Son nuestras armas y no las estamos usando. Son nuestras verdaderas armas y las estamos dejando que pierdan su filo. Estamos dejando que se descuiden, que se traben al momento de usarlas, porque no sé cómo manipularlas. David decía, tú adiestras mis manos para la batalla. Se refería a que él sabía usar la honda, sabía usar el arco y la flecha. Él se practicaba con las armas que Dios le daba. Dios te ha dado armas, tu oración, la lectura, la comprensión, la meditación y la práctica de su palabra. Ponlo en práctica y verás la gloria de Dios cada día de nuestra vida. Entiende esto en contrabatalla espiritual. Mateo 4, la tentación de Jesús en el desierto. Mira cómo vamos a ir cerrando este mensaje. Aquí es poderoso. Dice la escritura en Mateo 4, tarea para la casa. Dice la escritura que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, llevó a Jesús al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Y estando ayunando 40 días, con disciplina espiritual, orando, meditando en la palabra de Dios 40 días, se le aparece el mismo enemigo, Satanás. Se le aparece, face to face. Y le dice, ¿tienes hambre? Oído, dice la Biblia que tenía mucha hambre. Otra cosa que debes saber en cuanto a esto. Cada vez que tienes una necesidad, el enemigo aparece para tentarte. El enemigo nos tienta en nuestras necesidades de aprecio, de recursos, de circunstancias. Y apareció cuando el Señor tenía 40 días de ayuno y oración. Y le dice, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y retrocedió. Más adelante dice que lo llevó a un lugar alto de una montaña y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dice Satanás a Jesús, si tú te postras delante de mí, todo esto te lo entregaré. Tenía como, porque el mundo yace bajo el poder del maligno. Lo terrenal. Le quería dar lo terrenal. Yo te lo doy a ti, no importa, pero postrate delante de mí. Jesús le dijo, escrito está, solo al Señor te postrarás y solo al Señor adorarás. Retrocedió. Por tercera vez, lo lleva al penáculo del templo, de un templo, y le dice, lánzate, el enemigo, porque escrito está. Mira cómo el enemigo tuerce las escrituras. El enemigo saca de contexto las escrituras. Le dice, porque escrito está, que si te lanzas, que si haces esto, Dios no permitirá que de su siervo su pie tropiece en piedra. Pero el Señor Jesús le dice, pero también está escrito, que diciendo decir la palabra de Dios no se contradice, se confirma. Porque también está escrito, que le dice, que no tentarás al Señor tu Dios. Diciéndole eso, la Biblia dice que Satanás lo dejó por un tiempo, y bajaron ángeles y le servían. Y a partir de ese momento el Señor comenzó a hacer señales y prodigios, milagros. Ahí comenzó su milagro. ¿Entiende esto? Jesús libró y nos enseñó un mapa, un tutorial de batalla espiritual. ¿Con qué lo hizo? Con las armas espirituales, con lo que estaba escrito, con su identidad en el Señor. Si el Señor Jesús, o Jesús el hombre, no conocía palabra de Dios, hubiese masticado piedra. ¿O no? O se hubiese tirado y hasta ahí llegaba ese profeta que estaba ahí. Pero entender que cuando tú desarrollas esas disciplinas espirituales, el enemigo huye y el Señor envía ángeles a servirte. Eso ocurre. Es en serio. La tercera clave es que aplicar el poder del acuerdo. Debes aplicar el poder del acuerdo. ¿Qué es eso? La Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, Él oirá desde los cielos. Es entender esa verdad. Aplica el poder del acuerdo. Ponte de acuerdo con otra persona de fe y camina con ella. Camina con un grupo pequeño.
Dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo conforme a la voluntad de Dios, Él escucha desde los cielos. Cuando te pones de acuerdo en el matrimonio, los cielos se mueven. Cuando te pones de acuerdo en el ministerio, en tu trabajo, hay poder en el acuerdo. Tenemos que hacerlo. Hay un pensamiento que quiero compartirte antes de cerrar y me queda este poco tiempo. Mira este pensamiento. La evidencia de que el Espíritu Santo habita en ti no es que ya no tengas malos deseos, sino que ahora estás en guerra contra ellos. Te estoy diciendo esto. Una persona puede tener el Espíritu Santo en su corazón y aún así tener malos deseos. La evidencia de que el Espíritu Santo está en ti no es que ya no tengas malos deseos. La evidencia que el Espíritu Santo ahora está en ti es poder decir que ahora yo me declaro en guerra contra esos malos deseos. Te pregunto, ¿te has declarado en guerra contra eso? Hoy es el día, porque el enemigo quiere que ignoremos esa batalla, que ignoremos esa lucha, porque él destruye a los descuidados, pero los que se cuidan en Cristo lo vencen con facilidad. Así que el llamado hoy es: declárate en guerra contra esos deseos malignos. Yo quiero que no seas tan duro contigo mismo. Has comenzado a caminar con el Señor, has bajado a las aguas tal vez, has creído, has hecho la oración de fe y sabes que el Espíritu Santo está en ti, pero tengo malos deseos. ¿Será que el Espíritu Santo no está? Sí está. La evidencia es que si estás en guerra contra eso, podrás vencerlo de verdad. Escúchame bien, el Espíritu Santo de Dios es quien nos capacita para luchar contra los malos deseos y vivir en santidad. El Espíritu Santo es quien nos capacita. Ahora, ¿cuál es el valor de esta entrega? Cada entrega tiene un valor, ¿lo recuerdan? La primera fue confianza, la segunda, si mal no recuerdo, fue humildad. ¿Sabe cuál es la tercera de hoy? Santidad. Y quiero que entiendas esto bien. Si me estabas prestando atención, aún los que están conectándose, ahora préstame toda tu atención, no una parte. Santidad no es un comportamiento libre de errores. Santidad no es ser más que otro. Santidad no es saber más que otros. Santidad es entregarte voluntariamente y entregarte diariamente a hacer la voluntad de Dios por encima de la tuya misma y por encima de la de otros. Eso tiene que ver con santidad. Santidad es ser enteramente diferente a lo que promueve este sistema. ¿Sabes? Yo ser entero, no una parte. En todas mis áreas soy diferente a lo que promueve este sistema por la ayuda del Espíritu Santo en mí. Santidad, ¿por qué se llama santidad? ¿Será que tiene que ver con el Espíritu Santo? ¿Eso no dice humanidad? Santidad es el Espíritu Santo en mi vida humana. ¿Cuántos lo ven? Y muchas veces queremos creer que significa traspasar paredes, ver demonios, volar, no sé. Santidad tiene que ver con el Espíritu Santo en mi vida personal, en medio de mis luchas, en medio de mis batallas. Es entender que debo desarrollar esto. ¿Y por qué es tan clave, pastor? Porque la Biblia dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin el Espíritu Santo gravitando, dirigiendo, guiándote, estás en un lugar donde sabes que estás luchando con la bebida, por ejemplo, y te promueven eso, debes resistir. El sexo desenfrenado, exparejas que te quieren llevar o repetir ciclos viciosos, malversación de fondos, cualquier tipo de cosas, luchas con el dinero, no sé, cualquier cosa, entiéndelo, no es con tus fuerzas, es con el Espíritu Santo en ti. Por eso te digo algo, sí es posible ser un santo de Cristo Jesús en estos tiempos. ¿Sabe qué es un santo? Mi papá me enseñó que es santo. Es que yo no soy un santo, es que nadie es un santo. Como si un santo usara capa y fuera un superhéroe, tuviera superpoderes. Y así lo aprendí. Es entender que santidad es dejar que el Espíritu Santo me guíe por encima de cualquier circunstancia. ¿Cuántos van a desarrollar conmigo su santidad? Desarróllalo, valóralo, disfrútalo. La vida tiene sentido si incorporas en tu manera de vivir la santidad. Vas a ver eso. Yo oro por noviazgos que se muevan en santidad.
familias que vivan en santidad, negocios, ministerios en santidad. Pero debes moverte y entender que esa batalla la libra cada persona con la ayuda del Señor. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a los salmistas que estén conmigo para que quiero que oremos por esa lucha espiritual. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, reconozco en esta mañana gloriosa de que la batalla es espiritual y yo la estaba descuidando. Señor, entiendo con más profundidad que no se trata de espiritualizarlo todo, se trata de alimentar más el Espíritu Santo en mi vida que los deseos de la carne. Señor, gracias por hablar a mi corazón, gracias por dejarme saber que necesito estar consciente de esta lucha que es inadvertida muchas veces, que no se ve con facilidad. Señor, ayúdame a ir contra eso, alimentando más tu espíritu, pero también usando las armas poderosas que tú nos has dado, usando tu armadura, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro porque cada persona aprenda a colocarse el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, que esté consciente en su mente y en su vida que tiene salvación por medio de Cristo Jesús. Yo te pido hoy, Dios, vamos, colócate el yelmo de la salvación en tu cabeza, en tu mentalidad. Y ahora, Padre, te pido por la coraza de justicia, que cada persona se coloque la coraza de justicia que protege su corazón, que sabe que es justificado por Cristo a través de la salvación. Padre, te pedimos que todas las personas en este lugar puedan colocarse el cinturón de la verdad, que en medio de su ser esté la verdad que es Cristo Jesús. Cristo es la verdad. Amárrate con la verdad. Padre, te doy gracias para que podamos todos usar las sandalias del Evangelio de la paz. Que seamos promotores de tu paz. Que seamos pacificadores. Padre, te pedimos que cada persona en este momento aprenda a abrazar, aprenda a levantar el escudo de la fe con el que pueden deshacer los dardos del enemigo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que le des fortaleza para mantener ese escudo arriba de la fe. Pero también te pido, glorioso Dios, que todos aquí aprendan a empuñar la espada del Espíritu, que es tu palabra. Que con lo que único que podemos atacar al enemigo y vencerlo es con tu palabra, Señor. Yo te pido que nos adiestres nuestras manos para poder usar bien tu palabra. Ahora con el yelmo, con la coraza, con el cinturón, con las sandalias, con el escudo y también con la espada, sal a librar tu batalla cuerpo a cuerpo contra todo lo que venga en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, adoramos tu nombre y reconocemos que tú peleas nuestras batallas, que tú peleas nuestras batallas. Señor, que tú nos das lo suficiente, que tú nos ayudas a avanzar en el nombre de Jesús. Y por este minuto que sigue, por este tiempo de adoración, te voy a pedir que cierres tus ojos, no los abras hasta que termine esta canción. Y que tú puedas orar al Padre, que conectes tu corazón, que pidas perdón, que le digas el plan de acción que vas a tomar a partir de lo que aprendiste hoy. Adora al Señor por 2 minutos más.